Había estado esperando este momento desde que tengo uso de razón. París de noche, la Torre Eiffel brillando contra el cielo aterciopelado. Quería sentir la magia, el romance de la ciudad, el zumbido de la vida debajo de mí. Era todo lo que había imaginado, hasta que dejó de serlo. De pie en la segunda plataforma de observación, me incliné sobre la barandilla, maravillándome ante las brillantes luces de la ciudad. El aire era fresco y transportaba el leve aroma de las castañas asadas de los vendedores ambulantes de abajo. ¿Fue pacífico? Entonces lo vi. Un hombre con un abrigo oscuro, parado a unos metros de distancia, contemplando la misma vista. Al principio parecía un turista cualquiera. Su postura era casual, con las manos apoyadas en la fría barandilla de metal. Pero algo en él se sentía mal. ¿No puedo explicarlo? Tal vez fuera el modo en que su abrigo parecía fuera de lugar, demasiado pesado para la agradable noche. O la quietud de su figura, como si estuviera congelada en el tiempo. Traté de quitármelo de encima, concentrándome en el Sena que serpenteaba a través de la ciudad de abajo. Pero luego se volvió. No de forma gradual ni natural, sino con un movimiento brusco, casi mecánico. Su cabeza se giró hacia mí y nuestros ojos se encontraron. Ojalá pudiera describir su rostro. Pero incluso ahora, siento como si intentara recordar un sueño que se me escapa entre los dedos. Su piel era pálida, casi traslúcida, como una fotografía descolorida. Sus ojos no solo estaban vacíos, sino que se sentían sin fondo, como si estuvieran mirando al vacío. Y, sin embargo, estaban fijos en mí, sin pestañear, implacables. Abrí la boca para decir algo, cualquier cosa, pero la voz se me quedó atrapada en la garganta. Una ola de frío me invadió, más fría que el viento que había estado rozando mis mejillas momentos antes. Entonces parpadeé. Él se había ido. No se fue desaparecido. Ni se fundió entre la multitud, desapareció. Él simplemente no estaba allí. En un momento le estaba mirando fijamente mi alma y al siguiente estaba sola. Miré a mi alrededor. Mi corazón golpeaba contra mis costillas. Había gente esparcida por la terraza, parejas tomándose selfies, niños señalando las luces y un artista callejero tocando el acordeón debajo. Todo era tan normal, pero sentí todo lo contrario. Quizás lo imaginé. Tal vez estaba cansado, con desfase horario o abrumado por el encanto de la ciudad. Eso es lo que me dije mientras me agarraba a la barandilla con más fuerza, mis nudillos blancos contra el frío metal. Aún así, no podía quitarme la sensación de que no estaba sola. Miré por encima del hombro, examinando la cubierta. Una madre con su hijo pequeño, un grupo de adolescentes que se ríen demasiado fuerte, un hombre con un pañuelo rojo bebiendo café. Nadie me prestó atención. Nadie se parecía ni remotamente al hombre del abrigo. Pero entonces, en el reflejo del cristal, me pareció ver algo, una sombra, fugaz y fuera de lugar, moviéndose detrás de mí. Se me cortó la respiración y me di la vuelta, esperando encontrarlo allí. Nada. Me quedé congelado durante lo que parecieron horas, mientras el zumbido de la ciudad se desvanecía en el fondo. No fue hasta que alguien pasó junto a mí, murmurando una disculpa en francés, que me di cuenta de lo ridículo que me veía. Un adulto, saltando ante las sombras. «Consíguelo», susurré en voz baja, tratando de reírme. Mi voz sonó débil, incluso para mí, pero la sensación de inquietud persistió. Dejé la barandilla y caminé hacia el ascensor. Mis pasos resonaban demasiado fuerte en mis oídos. Quería volver a mi hotel, a la seguridad de 4 paredes y una puerta cerrada. Mientras esperaba el ascensor, miré hacia atrás por última vez, medio esperando verlo de nuevo. La cubierta parecía vacía ahora, y la multitud iba disminuyendo a medida que avanzaba la noche. Pero en el rincón, donde las sombras eran más oscuras, me pareció ver movimiento. Una forma, débil e indistinta, como humo que se enrosca en los bordes. El ascensor llegó con un suave ruido que me sobresaltó. Entré rápidamente y presioné el botón de la planta baja. Las puertas empezaron a cerrarse, pero justo antes de hacerlo, juré que lo volví a ver. Esta vez no en la cubierta, sino en el reflejo de las puertas del ascensor. Sus ojos hundidos se encontraron con los míos por un momento fugaz. Y luego las puertas se cerraron. Se suponía que este viaje a París sería mi escape. La vida en casa se había convertido en un caos, estrés laboral, discusiones interminables, noches de insomnio. No pude soportarlo más. Necesitaba un descanso, un momento para aclarar mi cabeza y recordarme la belleza del mundo. París parecía el lugar perfecto para eso, y la Torre Eiffel estaba destinada a ser la joya de la corona de mi viaje. Me imaginé parada allí,
contemplando las luces de la ciudad y sintiendo una sensación de paz invadiéndome. Pero después de lo que pasó en la plataforma de observación, esa paz parecía increíblemente lejana. Mis piernas se sentían débiles mientras me apoyaba en la fría barandilla, tratando de estabilizar mi respiración. La ciudad debajo de mí brillaba como un sueño, pero lo único en lo que podía concentrarme era en el nudo apretado que se estaba formando en mi pecho. Seguí mirando por encima del hombro, convencida de que lo volvería a ver, el hombre del abrigo oscuro. «Tranquilízate», murmuré, apenas audible. Mi voz sonaba extraña, como si no me perteneciera, pero fue inútil. Cada vez que alguien pasaba junto a mí, el corazón se me subía a la garganta. No podía evitar la sensación de que me estaban observando. No la curiosidad casual de los extraños que pasan, sino algo más pesado, más invasivo. Lo sentí frío, como una presencia invisible presionando contra mi espalda. Me recordó algo. En casa, había noches en las que me despertaba sudando frío, convencido de que había alguien parado a los pies de mi cama. Contenía la respiración y miraba la oscuridad, demasiado asustada para moverme. Y cada vez me decía a mí mismo que era solo una pesadilla. Pero esas noches me dejaron huella. Esto fue peor. Esto no fue un sueño. Intenté concentrarme en las luces de la ciudad, dejando que el zumbido de París llenara mis oídos, el murmullo distante del tráfico, la suave risa de los turistas, la débil melodía del acordeón de un artista callejero. Por un momento casi me convencí de que estaba imaginando cosas. Entonces vi algo en el reflejo de cristal de la cubierta. Una sombra, rápido, fugaz, pero inconfundible. Se movió detrás de mí. Se me revolvió el estómago y me di la vuelta, esperando encontrar a alguien o algo parado allí. Pero el espacio estaba vacío. Escudriñé los rostros de los demás visitantes, buscando a alguien que pareciera fuera de lugar. Un hombre con un pañuelo rojo. Una pareja posando para fotos. Una familia con 2 niños discutiendo sobre quién tenía la mejor vista. Todo parecía normal. Demasiado normal. Eso solo empeoró las cosas. El aire se sentía ahora más pesado, más frío. Mis manos se agarraron con más fuerza a la barandilla y me di cuenta de que estaban temblando. Me dije a mí mismo que debía respirar, que dejara de dejar que mi imaginación se apoderara de mí. «No es nada», susurré, como si decirlo en voz alta lo hiciera realidad. Pero mi cuerpo no creyó la mentira. Mi pulso martilleaba en mis oídos, ahogando el ruido de la ciudad. Me obligué a moverme, alejándome de la barandilla. Las luces de París, alguna vez encantadoras, ahora parecían distantes y tenues. Intenté perderme entre la multitud, esperando que la presencia, fuera lo que fuese, me hiciera perder a mí también. Mientras caminaba, pensé que lo volvía a sentir. La sensación de ser observado, de ojos ardiendo en la nuca. Me detuve y me volví rápidamente, pero no había nadie. La idea me golpeó como un puñetazo en el estómago, ¿y si no fuera una persona? ¿Y si fuera otra cosa? Me odié a mí mismo por siquiera pensarlo, pero la idea no abandonaba mi mente. Intenté distraerme observando los pequeños detalles que me rodeaban, el sonido de los tacones sobre el suelo de metal, el leve olor a café que llegaba desde la cafetería de abajo. Pero cada sonido parecía más agudo, cada sombra más amenazadora. En un momento, volví a ver mi reflejo en el cristal. Por una fracción de segundo, me pareció ver una figura detrás de mí, pero cuando me giré, ya no estaba. Mi reflejo me devolvió la mirada, pálido y con los ojos muy abiertos, y apenas me reconocí. Se suponía que esto sería un reinicio, una oportunidad de encontrar la paz. En cambio, me sentí más atrapada que nunca. Lo que sea que se había movido dentro de mí en esa cubierta, no iba a desaparecer. El peso de los ojos invisibles permaneció conmigo, implacable. No sabía si estaba siendo paranoico o si algo real acechaba en las sombras. Pero una cosa era segura. No pude quedarme allí mucho más tiempo. Decidí que era hora de abandonar la plataforma de observación. Tenía los nervios a flor de piel y el aire libre, antes vigorizante, ahora me resultaba sofocante. Me apresuré hacia el ascensor, mis pasos rápidos y desiguales, mi mente corriendo con todas las explicaciones posibles para lo que había experimentado. Cuando entré, el aire era frío, casi estéril. Las paredes de metal parecieron zumbar débilmente, el sonido amplificando el inquietante silencio. Presioné el botón de la planta baja, apoyándome contra la pared y exhalando un suspiro tembloroso. Finalmente, un momento para recomponerme. Cuando las puertas empezaron a cerrarse, capté algo en el reflejo pulido del panel de metal. Sonó un destello. Una sombra moviéndose detrás de mí. Se me cayó el estómago.
Mi aliento se quedó atrapado en mi garganta. Sin pensarlo, me volví, esperando ver a alguien, o peor aún, algo, parado allí. Pero el ascensor estaba vacío, completamente vacío. Mi pulso tronó en mis oídos. Intenté razonar conmigo mismo. Fue solo un truco de la luz. Sombras cambiando. Un reflejo de alguien afuera. Cualquier cosa. Pero no importa cuánto intenté racionalizarlo, el temor persistente no desaparecía. Mis dedos se cernieron sobre el panel de control, indecisos, antes de apretar el botón de parada de emergencia. El ascensor se detuvo bruscamente y el movimiento repentino casi me hace perder el equilibrio. El silencio que siguió fue ensordecedor, un tipo de silencio antinatural que me invadía por todos lados. Por un momento, pensé que podía oír los latidos de mi propio corazón resonando en las paredes. Entonces me di cuenta de que no eran los latidos de mi corazón, fueron pasos. Débil al principio, deliberado y lento, procedente de algún lugar fuera del ascensor. Se me erizó la piel a medida que el sonido se hacía más fuerte, cada paso resonaba a través del marco metálico de la torre. La escalera, me susurré a mí mismo, las palabras apenas audibles. Pero la idea no tenía sentido. Se suponía que las escaleras no debían estar abiertas a esas horas de la noche, no para los turistas. Me quedé congelada, mirando las puertas del ascensor como si fueran a abrirse de golpe en cualquier momento. Mi mente se aceleró con preguntas. ¿Quién estaba ahí fuera? Fue solo un guardia, tal vez un trabajador retrasado, pero en el fondo lo sabía mejor. Los pasos no parecían apresurados ni decididos. Parecían pacientes. Mi mano volvió a flotar sobre el panel de control, temblando. Mi instinto me gritó que reiniciara el ascensor, que me alejara lo más posible de ese sonido. Pero no me atreví a moverme. Me quedé allí, escuchando. Los pasos se detuvieron. El silencio que siguió fue peor que el sonido. Lo sentí vivo, pesado, presionando contra mis oídos como si intentara ahogarme. Me esforcé por oír algo, cualquier indicio de movimiento, pero el vacío fuera del ascensor era absoluto. Una gota de sudor rodó por mi sien. Mis dedos finalmente encontraron el coraje para presionar el botón para reiniciar el ascensor. El zumbido de la maquinaria volvió a la vida y la suave sacudida del movimiento casi me hizo colapsar de alivio. Pero ese alivio no duró mucho. Mientras el ascensor descendía, no podía evitar la sensación de que algo, o alguien, estaba ahí fuera. Mantuve mis ojos fijos en las puertas, medio esperando que se abrieran en cualquier momento, revelando, ¿qué? No lo sabía. El pensamiento me paralizó. Cuando el ascensor llegó a la planta baja, el peso del temor se había instalado tan profundamente en mi pecho que apenas podía respirar. Salí a la plaza, pero la sensación de seguridad que esperaba no llegó. En cambio, los pasos sonaron en mi mente una y otra vez. Y no pude evitar preguntarme si se habían detenido, a dónde habían ido. Tan pronto como bajé al nivel del suelo, sentí una fugaz sensación de alivio, como si finalmente hubiera escapado de las sofocantes paredes del ascensor. Pero la plaza exterior, normalmente llena de vida, estaba inquietantemente silenciosa. La inmensidad del espacio debería haber sido liberadora, pero en cambio, se sentía opresiva, como si la imponente estructura de hierro sobre mí se estuviera acercando. Respiré temblorosamente y miré a mi alrededor, tratando de conectarme con lo familiar. El olor a crepes recién horneados llegaba desde un puesto cercano, mezclándose con el leve olor a hierba húmeda. El Sena brillaba a lo lejos y el ocasional zumbido de algún coche rompía el silencio. Pero nada de eso parecía real. Y entonces lo vi. El hombre del abrigo oscuro estaba allí otra vez, de pie cerca de una de las enormes vigas de hierro que anclaban la Torre Eiffel. Su figura estaba parcialmente oscurecida por las sombras, su postura inquietantemente quieta, como si estuviera esperando. Mi pecho se apretó. Podía sentir mi pulso acelerarse, el golpe rítmico en mis oídos ahogando todo lo demás. Me dije a mí mismo que no entrara en pánico, que no sacara conclusiones precipitadas, pero mi cuerpo me traicionó. Mis palmas estaban resbaladizas por el sudor y mis rodillas se sentían inestables. Antes de que pudiera detenerme, grité, «Oye, ¿necesitas ayuda?». Mi voz resonó por toda la plaza, frágil y pequeña contra la inmensidad del espacio. No sé por qué lo dije. Tal vez pensé que estaba perdido o herido, o tal vez simplemente necesitaba demostrarme a mí mismo que era real. Pero él no respondió, ni siquiera se inmutó. Se quedó allí, inmóvil, como una estatua tallada en las propias sombras. Cuanto más lo miraba, más me daba cuenta de lo antinatural que era su quietud. No era el tipo de calma que una persona podía tener.
Era algo completamente diferente. Mis pies se movieron antes de que mi mente se diera cuenta. El crujido de la grava bajo mis zapatos se sentía increíblemente fuerte en la plaza vacía. Cada paso hacia él enviaba una nueva ola de dudas que me invadía. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué esperaba encontrar? A medida que me acercaba, el aire pareció cambiar. La noche había sido fría, pero esto era diferente. Cuanto más me acercaba, más frío se hacía, como entrar en un vacío donde no podía existir el calor. Se me erizó la piel y cada instinto me gritó que retrocediera, pero no lo hice. Cuando estuve lo suficientemente cerca para ver su rostro con claridad, me quedé paralizado. Sus rasgos estaban equivocados. Ojos hundidos, mejillas hundidas, piel demasiado estirada sobre el hueso. Era como mirar una fotografía descolorida, de esas que han permanecido demasiado tiempo al sol, sin color mi vida. Y luego, sin previo aviso, se movió. O mejor dicho, no se movió. Desapareció. En un momento él estaba allí, sus ojos sin vida fijos en los míos, y el siguiente ya no estaba. No del modo en que alguien podría alejarse o esconderse en las sombras. Fue instantáneo, como si nunca hubiera estado allí. Tropecé hacia atrás, con la respiración entrecortada mientras mi mirada recorría la plaza. ¿A dónde había ido? ¿Cómo pudo haber desaparecido tan rápido? Di un paso vacilante hacia el lugar exacto donde él había estado. El suelo bajo mis pies era duro y frío, pero el aire a mi alrededor se sentía diferente, más nítido, más pesado. Extendí la mano instintivamente, como si pudiera sentir algo persistente, pero todo lo que sentí fue un escalofrío amargo filtrándose en mi piel. El espacio estaba vacío, pero no se sentía vacío. Se me erizó la piel como si unos dedos invisibles me rozaran, delicados pero deliberados. Apreté los puños, tratando de concentrarme en la inhalación y exhalación rítmica de mi respiración, pero no ayudó. «Esto no es real», susurré, con la voz temblorosa. «No puede ser», pero el frío era real. El picor en mi piel era real. Y el miedo que me arañaba el pecho, amenazando con consumirme por completo, era real. Miré por encima del hombro, medio esperando verlo allí de nuevo, observando. Pero no hubo nada. Sonó la torre, sus vigas de hierro proyectando sombras irregulares sobre el suelo, y el débil sonido de un acordeón distante. Quería correr, salir de la plaza y no mirar atrás nunca. Pero mis piernas no se movían. Me quedé clavada en el hogar, mirando el vacío donde él había estado, repitiendo el momento en mi mente una y otra vez. Había venido a París para encontrar la paz, para escapar del caos de mi vida. En lugar de eso, encontré algo mucho peor, algo que no podía explicar, que no podía entender. Y lo peor fue que no estaba segura de que todo hubiera terminado. Dejar la torre debería haberle traído alivio. Me dije a mí mismo que una vez que estuviera al aire libre, con las luces de París guiándome, la inquietud se desvanecería. Pero no fue así. En todo caso, empeoró. El campo de Marte se extendía ante mí, una tranquila extensión de árboles y senderos, con la Torre Eiffel erguida detrás de mí. El parque estaba casi vacío. De vez en cuando pasaba algún corredor o una pareja, sus figuras poco más que siluetas fugaces en el tenue resplandor de las farolas. Intenté concentrarme en el camino que tenía por delante, pero cada pocos pasos lo sentía. Esa sensación, como una mano fría rozando la nuca. La sensación de ser observado. Miré por encima del hombro, esperando ver a alguien, a cualquiera. Pero el camino detrás de mí estaba desierto. «Basta», susurré en voz baja, con la voz temblorosa. «Solo estás imaginando cosas». Pero luego los vi. Débiles huellas en la hierba húmeda junto al camino. Huellas más grandes que el mío, espaciados uniformemente como si alguien hubiera estado caminando unos metros detrás de mí. Mi aliento se quedó atrapado en mi garganta. Me detuve, los miré y sentí que la sangre se me escapaba de la cara. No eran míos. Me agaché y extendí la mano vacilante hacia la huella más cercana. Los bordes eran afilados, frescos, como si alguien acabara de pisarnos. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras volvía a mirar a mi alrededor, las sombras de los árboles ahora más oscuras, más profundas. Fue entonces cuando la escuché. Pasos. No mío, no distante. Cerca. El suave crujido de la hierba, deliberado y pesado, se hace más fuerte con cada segundo. Mis instintos se activaron y, antes de darme cuenta, estaba corriendo. El mundo se volvió borroso a mi alrededor mientras corría por el sendero. Mis zapatos golpeaban la grava. Mi pecho ardía con cada respiración. El aire frío cortaba mis pulmones. No me atrevía a mirar atrás. No pude. El sonido de esos pasos me siguió,
ahora más rápido, más errático. Me desvié del camino y atravesé los árboles con la esperanza de perder a quienquiera que estuviera detrás de mí. La hierba húmeda se pegaba a mis zapatos y las ramas se enganchaban en mis mangas mientras avanzaba. La torre se alzaba a lo lejos, sus luces doradas parpadeaban como una bombilla agonizante. Intenté concentrarme en ello, utilizarlo como mi ancla, pero la sensación de temor era abrumadora. El sonido de los pasos detrás de mí se hizo más fuerte, más frenético. ¿Quién está ahí?, grité, mi voz se quebró. Resonó en el parque vacío, pero no hubo respuesta. Sonó el sonido implacable de la persecución. Me dolían las piernas, mis pulmones pedían aire a gritos, pero no me detuve. No pude. No hasta que atravesé la línea de árboles y volví a la plaza debajo de la Torre Eiffel. Me desplomé en el pavimento, sin aliento. Por un momento todo quedó en silencio. Los pasos se habían detenido. El aire estaba en calma, las luces de la torre volvían a estar firmes, proyectando su resplandor dorado sobre la plaza. Pero el alivio no llegó. Me temblaban las manos y el corazón latía tan fuerte que podía oírlo resonar en mis oídos. Miré a mi alrededor, desesperada por encontrarle sentido a lo que acababa de suceder. La plaza estaba vacía, demasiado vacío. Me obligué a ponerme de pie, con las piernas débiles e inestables. La torre parecía burlarse de mí, sus luces brillaban como ojos conocedores. Quería creer que todo había terminado, que lo que me había estado siguiendo se había ido, pero en el fondo no sabía mejor. Todavía había algo ahí afuera. Podía sentirlo, acechando más allá del borde de la luz, esperando. Mi cuerpo estaba aquí, pero mi mente seguía atrapada en el sonido de esos pasos, que el peso de esos ojos invisibles. Y por mucho que intentara racionalizarlo, no podía evitar la sensación de que esto no había terminado. Aún no. Incluso ahora, horas después, no puedo encontrarle sentido. Estoy sentada en mi habitación de hotel, con todas las luces encendidas y las cortinas bien cerradas. Pero no importa. Todavía puedo sentirlo, ese peso, esos ojos. Cada vez que intento cerrar los ojos, vuelvo a ver su rostro, esos ojos vacíos mirándome. Cada sonido, el crujido del suelo, el viento golpeando la ventana, me provoca escalofríos. Me digo a mí mismo que está todo en mi cabeza, pero ¿qué pasa con las huellas, las luces parpadeantes, los pasos? ¿Y si no fuera solo mi imaginación? Tengo miedo de dormir esta noche. ¿Qué pasa si todavía está ahí afuera? O peor aún, ¿y si ya está aquí? Si estás escuchando, por favor dime que no estoy solo. Dime qué debo hacer, porque ahora mismo no estoy seguro de poder hacer esto por mi cuenta. Y esta fue la historia de uno de nuestros seguidores. Si tú también quieres que contemos tu historia, déjala en los comentarios debajo de este video. Y si te gustó este video y quieres ver más contenido como este, hemos preparado el próximo video especialmente para ti. Haz clic aquí para verlo.